Bien, ¿cómo habíamos llegado a este punto? A este punto de la historia de la música en la adoración. Recuerda que la semana pasada hablamos mucho acerca de cómo era la forma de alabanza para Dios. Y bueno, todo eso fue, habíamos aclarado que no es una forma que tengamos que hacerlo ahora también nosotros así, pero era la forma que se hacía en aquel tiempo. Por ejemplo, en estos días pude ver un programa que hablaba acerca de una familia judía ortodoxa, y justamente en un momento de la familia, bueno, el padre de familia es un profesor, es un rabino de una escuela, bueno, hacía a los niños que tenían que leer el Salmo, y bueno, los niños se paraban y leían el Salmo, pero era medio como cantadito, ¿sí? Entonces ahí había otro ejemplo que pude ver, como ya no quizá la iglesia católica, pero sí los rabinos ortodoxos, como sí cantan los salmos de una forma también un poquito parecida a lo que vimos la semana pasada, pero también algo así tranquilo, ¿sí? Dando una pequeña melodía a la canción. Entonces dijimos, bueno, que la música fue así, siguió por el tiempo, siguió adelante así, en la sinagoga se cantaba de esa forma los salmos, en la iglesia primitiva también siguió cantando de esa forma los salmos. Llegamos a este punto en el sentido de que dijimos que Lutero después, la iglesia había quedado en manos se había quedado la alabanza y la composición, había quedado en manos de la iglesia oficial, porque había personas como Arrio que llevaba sus enseñanzas que eran heréticas y las quería transmitir, así que por eso sacaron la alabanza, la adoración del pueblo, y lo hicieron directamente con la iglesia directamente. Eso le quitó a la iglesia o a los cristianos la posibilidad de adorar como ellos sentían de hacerlo. Y con el tiempo, bueno, dijimos que Lutero fue el reformador, bueno, que reformó cosas en la iglesia católica, pero también, como él no fue aceptado con sus ponencias, con su tesis, entonces él finalmente lleva, digamos, a la gente la Biblia, y también comienza a componer himnos, aprovechando la creación de la imprenta. Aprovechando la creación de la imprenta, él puede, bueno, se imprime la Biblia, pero también él puede imprimir himnos que él componía, y a partir de ese momento comenzó a haber como una explosión de adoración, porque muchos cristianos, muchos hombres que buscaban al Señor, bueno, comenzaron a componer himnos, y llegó a ser el punto que se hizo unos 25.000 himnos después de la muerte de Lutero. Ahora, dijimos también que había unos hombres, ¿sí? Isaac Watt, por ejemplo, que había sido un varón que había también compuesto muchos himnos. También Charles Wesley también fue otro varón que después, más adelante, años después, también comenzó a componer y a llevar himnos también que hablaban acerca de la palabra de Dios, ¿sí? que hacían hincapié en la palabra de Dios, que ponían textos bíblicos en esos himnos, o era bastante teológico en el tema de los himnos. Y también se cantaba las salmodias, así como dijimos, eran los salmos cantados. Pero después, con el tiempo, llegamos al punto de que Carlos Wesley, él fue impactado por un grupo de moravianos que tenían se habían apartado se querían diferenciar de la religión media de ese tiempo, porque ellos pensaban que la cristiandad se había hecho muy permisiva.
Es decir, que ellos decían que la gente, al decir que eran justificados solamente por la fe, entonces vivían una vida de pecado, vivían una vida de poner excusas. Todo pecado se justificaba directamente con la fe en Jesús. Entonces la vida cristiana era bastante fría, bastante alejada de la palabra de Dios, pero todo se justificaba con la sola fe. Entonces estos moravianos, bueno, estaban en contra de esa forma de adorar a Dios, y ellos implementaron una adoración que tenía que ver con la piedad. Es decir, ellos querían que se pueda ver en sus vidas que realmente ellos adoraban a Dios y que se guardaban del pecado para adorar a Dios. Pero este grupo de moravianos, sí, ellos no fueron muy precisos ya con la letra de las alabanzas que cantaban, sino que apelaban mucho al sentimiento, ¿sí? A las experiencias personales de cómo uno estuvo mal, de que estuvo perdido, y bueno, y cosas así que tenían que ver con lo personal. Y poco tenía que ver con la doctrina. Eso le impactó, dice la historia, a Carlos Wesley, así que él fue un poquito impactado por eso, le llamó la atención esa forma de adorar a Dios, esa forma bastante, vamos a decir, no era tan fría, ¿sí? No era tan fría como venía siendo la adoración hasta ese tiempo. Hasta ese tiempo la gente, dijimos, que vivía no cuidando la palabra de Dios, pero cuando adoraban lo hacían en forma, si se quiere, respetuosa y casi en silencio, bueno, muy pasiva. Pero estos moravianos, bueno, le ponían mucha pasión, ellos cantaban con toda pasión, ellos parece que lloraban y adoraban a Dios con cánticos, con alabanzas, bueno, con un compromiso muy grande en su adoración a Dios. Amén. Pero no tenía mucho, o tenía muy poco de doctrina. Bueno, esa misma movida, ese mismo mover, esa misma forma de cantar, eso es como que se introdujo en la adoración y se dejó de lado ya lo que era la adoración como venía siendo, que hacían tanto hincapié en la palabra de Dios, que venían adorando siempre o componiendo conforme a la Biblia o con teología. Entonces se tomó como una moda, y ahí llegamos al punto de que esta es una campaña que ya no es en Europa, sino que es en Estados Unidos, ¿sí? Y esto fue conocida, esta campaña, bueno, porque acá estamos hablando ya del nuevo tiempo, ¿no? De la época más moderna, los avivamientos más contemporáneos, si se quiere, más cercanos a nuestro tiempo. Y bueno, se promovió por medio de los bautistas y los metodistas, se promovió la campaña en esta ciudad de Kentucky, que dice Kenrich, en 1801. Ahí hubo unos 6 días de campaña. Y bueno, como mencionamos la semana pasada, quedaron como crónicas de esa campaña, se hicieron algunos escritos, algunos libros. Y ahí alguien escribió y dijo que él había visto en esa campaña cosas bastante extrañas, ¿no? Fíjense cómo cambió de un culto tranquilo, de un culto, si se quiere, más callado, más silencioso, más respetuoso, que venía siendo años atrás, a un culto, digamos, con mucho más movimiento, pero aparentemente con mucho más desorden. Y ahí dice: avivados religiosos ladran como perros, saltan como sapos, corren locamente, se desploman postrados por horas, incapaces de moverse o hablar, o brincando en el suelo como peces fuera del agua, haciendo al diablo subir al árbol. Risa santa, dice también, porque también era una doctrina, una forma, una expresión, digamos, que alguien sacaba, que decía que si la gente se reía, era porque el Espíritu Santo lo hacía reír. Y sucede que cuando el predicador quería predicar, la gente se reía, y bueno, no se podía predicar. Así que tampoco vemos que eso sea algo muy ordenado o guiado por el Espíritu Santo, porque esa risa santa
llenaba todo el lugar y por toda la gente que hacía lo mismo, que se contagiaba de eso, no paraban de reírse y finalmente casi no se podía predicar el mensaje. Bueno, y otros fenómenos, incluso el libre compañerismo sexual. Fíjese esa palabra que aparece ahí, esa frase. Bueno, ahí vemos que gente que se aprovechaba, gente que aprovechaba, bueno, todos esos momentos, digamos, de desorden para también esta situación. Bueno, eso fue la campaña de ese año 1801. Y lo que dice acá el libro que estamos estudiando, dice, esta campaña no basó su adoración en la himnología de doctrina refinada de Watt y de Wesley, ¿sí? Son los dos que veníamos diciendo que ellos habían compuesto muchos himnos conforme a la Biblia. Entonces, bueno, no basó en esa himnología este culto. Acá hubo canciones como, si se quiere, canciones nuevas, pero habíamos dicho que es la misma temática, es decir, no usar la escritura, sino usar canciones que tengan que ver con lo personal, que toquen la emoción, ¿sí? Pero que no transmitir la enseñanza bíblica. Entonces la música que allí se utilizó primordialmente ayudaba a estimular las emociones y una respuesta de índole física. Bueno, esto está en el libro que estamos estudiando de adoración, ¿sí? Se promovió como, ahí también en el libro dice que también se vio mucho momento de trance de las personas, ¿sí? Así que bueno, tiene que ver con lo espiritual, porque nosotros también, como dije la semana pasada, creemos en el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo, pero tenemos que llevar un orden en la adoración al Señor, además de que haber recibido el Espíritu Santo que nos lleva a levantar las manos, nos lleva, como dijimos, nos lleva a aplaudir, nos lleva quizás hasta a danzar, ¿sí? Porque también es esa libertad que podemos tener de alabar a Dios en el Espíritu Santo, hablar en lenguas en un momento que se puede hablar en lenguas, pero acá había momento de trance. Y bueno, quiero hacer un paréntesis acá porque también me gustaría explicar un poquito eso, acerca de lo que es el trance y lo que es el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque también les dije la semana pasada que hay gente que puede haber escrito estas crónicas, ¿sí? Estos libros acerca de esa campaña, y puede ser que sea verdad, que esté en lo cierto y que haya dicho lo que vio. Pero también puede haber quizá hasta un poco de exageración, porque hay gente que está en contra de lo que es el pentecostalismo. Es decir, que hay gente que cree, que dice que es creyente, que adora a Dios, pero todo lo que tenga que ver con el hablar en lenguas o el movimiento espiritual, corporal por el Espíritu Santo, ellos ya lo denominan que es algo falso, que es algo diabólico y que no tiene nada que ver, o que es una ilusión de la gente. Bueno, nosotros estamos en el medio, ¿sí? Tenemos que hacer algo, balancearnos y estar en el medio. Es decir, no es que la iglesia no adora en el Espíritu Santo porque nosotros recibimos el Espíritu Santo, adoramos el Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Es verdad que en este tiempo el Señor bautizó con el Espíritu Santo a la iglesia en estos últimos tiempos. Así que no es verdad la gente que niega eso. Pero también puede ser que esta gente esté en contra de lo que es el Espíritu Santo porque ellos han visto gente en desorden. Ellos han visto campañas desordenadas y quizás esta campaña fue una campaña desordenada, ¿sí? Y aparentemente cuando dice trance, la gente entraba en trance, tenemos que hacer una diferencia ahí, porque realmente cuando una persona está llena del Espíritu Santo, recuerden que el espíritu de profeta está sujeto al profeta, es decir, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para adorarle, pero nunca el Espíritu Santo nos va a obligar a hacer una cosa que no queremos hacer. Por ejemplo, esas cosas sí suceden en el espiritismo, por ejemplo, o en religiones sectarias y espiritistas, donde la gente sí entra en trance.
¿Qué significa esto? Bueno, que pueden invocar algún espíritu o varios espíritus en su vida, la persona queda inconsciente y el espíritu le obliga a hacer cosas indebidas, como quizá tomar y fumar y tantas cosas, ¿sí? O contorsionarse, y la persona finalmente después se despierta de ese trance y no se acuerda nada de lo que pasó. Bueno, eso hay gente que le llama que es una experiencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca hace eso con el creyente. Siempre es una expresión guiada por el Espíritu Santo, pero uno tiene que darle lugar a eso y siempre se está consciente lo que uno está haciendo. Pero aquí aparentemente hubo, en esta campaña, aparentemente hubo contorsiones, gente que no podía, parece, moverse o estaba inconsciente de los actos que estaba haciendo, porque, como dice ahí, se caracterizó esta campaña por los trances también, ¿sí? Dice por las alabanzas, por los dones espirituales, pero también por los trances, y eso hay que prestarle atención. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, porque el estudio acá está llevando, digamos, de la adoración que estamos estudiando, está llevando, digamos, a que le da una importancia a la himnología, le da una importancia a las letras, ¿sí? Y acá es como que hace un clic diciendo, bueno, se cambió la música, se le dio lugar a lo emocional solamente y comenzó a haber un desorden en la manifestación espiritual, la adoración de la gente o lo que la gente hacía. Es como que le da importancia al hecho de que se sacó las letras, se sacó la himnología, se sacó la palabra de Dios y comenzó a haber un poquito ya de desorden en aquel tiempo. Bueno, y eso que vimos acá, hermanos, también lo tenemos que recordar porque lo dije la semana pasada, son cosas que se ven ahora también. Son cosas que se ven ahora también por falsas doctrinas y seguramente por una adoración que no está basada en la voluntad de Dios. Por eso dijimos, cuando comenzamos la primera clase habíamos hablado de que la adoración, y siempre tenemos que remarcarlo eso, la adoración es buscar a Dios con el corazón sinceramente, pero tiene que ser con la palabra de Dios, teológicamente, haciendo de forma que a Dios le agrada, ¿sí? Con enseñanza, con edificación, con una vida sujeta a la palabra de Dios. Y cuando eso ya no está, entonces fíjese cómo la adoración ya, aunque se hace para Dios o se dice que se hace para Dios, ya lo espiritual comienza a ver algo que no es correcto en lo que creemos que tiene que ser para Dios una adoración correcta, ¿no? Bueno, ya después el siguiente siglo, sí, porque ese avivamiento fue un siglo antes, en la adoración moderna, digamos, ocurrió la manifestación del Espíritu Santo o el avivamiento de la calle Azusa en 1906. Bueno, ahí tenemos a William Seymour, que bueno, él fue, digamos, alguien que había buscado a Dios, quería él adorar al Señor, él tenía mucho deseo de buscar la presencia de Dios y poder adorarle, digamos, como él pensaba, como la Biblia dice que hay que adorar a Dios. Él había estudiado en un seminario, sí, pero había estudiado, dice la historia, que él no le permitían entrar porque había segregación, es decir, los negros no podían, la gente de color, de raza negra, no podía mezclarse con los de raza blanca. Entonces él quería estudiar la palabra de Dios y en un seminario le permitieron que él pueda escuchar de la puerta para afuera. Y así él pudo cumplir con ese seminario, pudo graduarse del seminario y salió visitando iglesias y predicando el evangelio. Hasta que finalmente en una casa se juntó con alguien que también había recibido la palabra, comenzaron a orar, comenzaron a ayunar, a buscar de Dios, y la gente se comenzó a agolpar en esa casa. Pero después con el tiempo
quedó chica esa casa y bueno, se vieron la necesidad de ir a lo que era una antigua iglesia que ya no funcionaba, pero ellos lo volvieron a poner en funcionamiento y es lo que ven ahí, el edificio de la fe apostólica, ¿sí? Ahí dice Misión Evangélica de la Fe Apostólica, ¿sí? Así le pusieron el nombre en aquella ocasión. Y de este avivamiento de Pentecostés, donde la gente recibía el Espíritu Santo, la gente hablaba en lenguas, lo que se dice el nacimiento del pentecostalismo moderno, porque ahí se da testimonio de muchas sanidades, de muchos milagros, bautismo del Espíritu Santo, la gente viajaba de diferentes países y de Europa venían aquí a la calle Azusa para poder experimentar el bautismo del Espíritu Santo en esta época de 1906 en adelante. Entonces, en este momento, en esta época, bueno, fue un nuevo momento, una nueva explosión, digamos, un nuevo avivamiento que Dios provocó del Espíritu Santo. Y acá vemos, como dijimos, lo que sería la fe en que el Espíritu Santo en este tiempo también bautiza, también se hablan lenguas, también Dios sigue obrando con dones espirituales, porque son cosas, bueno, que se venían negando en esa época. En esa época ya no creían en los dones, no creían en el Espíritu Santo, o sea, que se pudiese manifestar en la gente. Y esto fue, bueno, una explosión de avivamiento de parte del Señor en este avivamiento de la calle Azusa. Bueno, este avivamiento fue lo que el puntapié inicial, digamos, del avivamiento del nuevo siglo. De acá salieron muchos predicadores, salieron muchas denominaciones. Por ejemplo, la Asamblea Apostólica también tiene su historia acá, porque de este lugar también hubo gente que fue y que conoció la palabra de Dios, y de este lugar salió lo que sería la Asamblea Apostólica también. Bueno, que ese es otro detalle, bueno, que hay que estudiarlo, aparte como es la historia y la Asamblea Apostólica, cómo nació todo, ¿sí? Hay hermanos que saben muy bien la historia y está registrada, pero de aquí surgió también la chispa, sería, ¿no? El comienzo por el cual hubo iglesias pentecostales, iglesias también del nombre, iglesias que habían recibido el Espíritu Santo y predicaban acerca del Espíritu Santo. Y aquí, bueno, en este avivamiento también se cantaban alabanzas, se componían himnos. No había, dicen en aquel tiempo, no había mucho instrumento. Creo que en ese tiempo solamente había un hermano que después de un tiempo comenzó a tocar el piano. Y con el acompañamiento del piano, ahí los concurrentes a esa iglesia también adoraban a Dios con himnos y con cánticos espirituales. Bueno, así, bueno, ya vemos que estamos entrando en esta nueva época, en esta nueva era de la propagación de la palabra de Dios aquí en América, ¿no? Y cómo se iba diseminando la palabra de Dios y la adoración entre el pueblo. Bueno, acá vemos que otra vez vuelve la adoración al pueblo, ¿no? La adoración vuelve otra vez a estar entre la gente. No tiene que ver con una iglesia oficial que se adueñe de la adoración, sino que todos cantaban, hasta componían canciones que sentían de parte de Dios poder componer para el Señor. Pero lo que sí tenemos que decir es que continuó esa forma de componer que no tenía mucha escritura, no tenía mucha base escritural para las canciones que se componían. Siguió la tendencia esa, ¿sí? Siguió adelante, aunque seguramente siempre había iglesias que intentaban mantener la ortodoxia o mantener las costumbres antiguas, pero mayormente las iglesias centraban en lo que es la alabanza popular o la alabanza compuesta por los miembros, que no tenía, como dijimos,
mucha base bíblica. Con el tiempo, ya acá estamos pasando más a mitad del siglo pasado, ¿sí? Acá estamos entrando en la época, vamos a decir 1950, 1950 en adelante, 1960. Bueno, la radio, como ven ahí en el centro, se inventó lo que es la radio, se pudo transmitir a mitad del siglo. Entonces se descubrió que la radio, bueno, podía llegar, aunque no era masivo, obviamente, no todo el mundo tenía una radio, no todo el mundo podía alcanzar a equiparse como para escuchar un programa de radio en aquella época, pero sí comenzó. Entonces comenzó que no solamente se podía escuchar la música en una iglesia o en un templo, sino que la música podía salir a través de una radio y llegar a la casa de la gente donde lo podía escuchar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Había cristianos que se congregaban en las diferentes iglesias que se habían multiplicado. Recuerden que dijimos que de la calle Azusa como que salen muchas denominaciones, ¿sí? Muchas iglesias hicieron su propia iglesia, su propia denominación, sus propios ministerios, y se había propagado mucho las iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, ahí comienza a salir la música de las iglesias y llega a algunas casas quizá que podían, pero después con el tiempo obviamente se multiplicó la radio en diferentes hogares de ese país y del mundo, y comenzó a llegar también a lo que sería la difusión de música a través de dispositivos como el disco, ¿sí? En esta época no se usa ya eso, alguno mirará el disco y dirá, bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso es como escuchábamos nosotros, los grupos que nos gustaban en otra época, escuchábamos con eso, que son el disco de pasta, ¿sí? En esos discos se grababan y se pasaban por el tocadiscos, ¿sí? Y esa era la forma que en aquel tiempo se podía diseminar la música. Ahí vemos partituras. ¿Por qué? Porque también lo que pasó es que había cristianos que ellos creían que las comunicaciones, como la radio, los discos y las ventas, por ejemplo, de partitura, se podía expandir el evangelio, que ellos podían llegar más lejos a más personas por medio de esta forma, pero también creían que se podía servir a la iglesia de esta forma, pero al mismo tiempo fomentar empresas rentables. Es decir, que hubo personas que ya se dedicaron a eso. Se dedicaron a promover, a producir, a hacer compañías disqueras, compañías, digamos, donde se podía vender discos y partituras y música, ¿sí? Y bueno, a ellos le venía bien, digamos, ese negocio, porque ellos lo tomaban como un negocio para ellos, que ellos puedan salir adelante y tener una buena rentabilidad sobre eso, y de paso anunciaban la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo que acá estamos viendo es, digamos, una nueva etapa en la adoración, porque ya dijimos, ya sale de los templos, ya sale de un recinto cerrado, porque es la nueva era, la nueva etapa de la tecnología. Entonces ya, fíjense cómo la música ya llega a mucha gente de esta forma, y hay gente que, bueno, que como dijimos, que aprovechó esta situación para, no lo digo de mala manera, ¿no? Digo que le vino bien hacer esto, de paso poder tener su emprendimiento y ser de bendición para la gente que quería recibir la música cristiana y tenerla en sus hogares. Con el tiempo, bueno, sucedió que ya estamos avanzando más en el tiempo, ¿sí? Acá ya estamos en el año 70. Sucedió entonces que el movimiento de Jesús surgió en aquel tiempo, que eran, bueno, unos jóvenes que habían recibido la palabra de Dios y querían innovar, querían adorar a Dios de una forma
diferente, de una forma más especial, según ellos, ¿sí? Y en los años 70, bueno, esto duró una década, ¿sí? Fue un movimiento que jóvenes que habían sido llenos de pasión por el Señor y querían predicar la palabra, y ellos, bueno, fueron los que fomentaron muchos coritos de esa época y muchas canciones que estaban más acorde a lo que es la palabra de Dios, porque se usaban más letras de coritos o de textos bíblicos para hacer las canciones, ¿sí? Había un tiempo que se había como casi dejado eso, porque se había ido directamente a lo que es los sentimientos de la gente, pero acá en esta época, en esta nueva época, digamos, de la juventud que fue a este movimiento de Jesús, en años 70, bueno, surgió lo que sería la música, que en las canciones eran más pegadizas, eran más comerciales, pero también tenían más textos bíblicos, y de ahí salen muchos coritos y muchas canciones que fueron muy conocidas. El movimiento de Jesús, o esa doctrina, o ese despertar de la juventud, bueno, duró es una década, del 70 hasta el 80. Pero lo que quedó fue la influencia de ese movimiento, ¿sí? Y de ahí, bueno, surgen bandas de música, bandas musicales cristianas, como por ejemplo Hillsong. Alguno quizá tiene más conocimiento de este grupo. Bueno, yo lo conozco un poco porque escucho algunas canciones de Hillsong que me gustan. No todas las canciones, pero algunas me gustan. Porque a mí me gustan las canciones de Hillsong, muchas porque nombran mucho a Jesús, ¿sí? Hay buenas letras de Hillsong, hay letras que tienen que ver con la palabra de Dios, hay letras que tienen que ver con lo espiritual, y sobre todo, no conozco toda la discografía de Hillsong, que si no me equivoco, este movimiento surge en Australia, es una iglesia australiana, y de ahí sale el movimiento y sale, digamos, los grupos que forman ahí para la iglesia de Hillsong. Pero ellos, lo que yo veo es que ellos nombran bastante el nombre de Jesús cuando cantan. Cosa que hay bandas, digamos, que al entrar en la etapa de lo comercial, es decir, al hacer comercio, vieron que recién dijimos que anteriormente que había cristianos que dijeron, bueno, vamos a aprovechar la tecnología, vamos a aprovechar la comunicación, pero vamos a usarla para transmitir la palabra de Dios, y de paso, bueno, podemos hacer un emprendimiento que sea rentable, pero transmitir la palabra de Dios. Bueno, ahora muchos siguen ese pensamiento de hacer negocios, pero el tema es que se desviaron de lo que es la transmisión de la palabra, y como creo que en algún momento habíamos mencionado en alguna clase, hay grupos y solistas que cantan y no se sabe, si uno escucha la letra, no sabe a quién le está cantando, ¿sí? Porque es aplicable a cualquier persona, ¿sí? Y perdonen si exagero, ¿no? Pero alguno hasta ha opinado que hay canciones que hasta roza, digamos, la homosexualidad, en el sentido de lo que ellos transmiten, porque no se sabe bien a quién le dice, ¿sí? Entonces, puede quedar bien para un hombre, puede quedar bien para una mujer, puede quedar bien esta canción para la esposa, para quien sea, pero no se nombra ningún tipo de adoración, ninguna forma específica de adoración, no se nombra a Dios, y mucho menos se nombra en las canciones el nombre de Jesús. Pero como dije recién, hermanos, Hillsong me parece, y si alguno quizá no está de acuerdo, quizá conoce alguna canción que más que yo y sepa que no está de acuerdo por alguna canción que tengan o algo que esté mal, pero yo no escuché todas, pero algunas escuché y me gustaron, y sobre todo, como dije, me gusta porque hablan y nombran a Jesucristo, y eso es bueno para mí. Y esta banda, bueno, surge en los años 80, pero hasta el día de hoy siguen, porque se fueron, obviamente, reformando o cambiando los integrantes del grupo, y hasta el día de hoy creo que están.
Y también hay un grupo, como ahí aparece, se llama Jesús Culture, ¿sí? Que también es, no sé de dónde son, ¿sí? Pero sé que es una nueva agrupación también que surgió, bueno, de esta influencia del movimiento de Jesús, como venimos señalando. Amén. Bien. Vamos, antes de entrar en esta etapa, no sé si tienen alguna, vamos a sacar un poquito el PowerPoint y vamos a preguntar si alguien tiene alguna consulta de lo que hemos hablado. No sé quién levantó la mano. Si tenían alguna consulta acerca de lo que venimos planteando acerca de la evolución de la música y demás. Hermana Miriam. Paz de Cristo, buenas noches. Le quería decir de que, bueno, lo que usted está hablando de Hillsong es cierto. O sea, Osana es muy, muy espiritual, es muy linda. Osana, por ejemplo, la que yo conozco, y tiene mucha espiritualidad y hablan de Jesús. Eso es muy lindo. Pero bueno, como usted decía, ¿no? Se perdió eso, lo que era la palabra de Dios. Por eso hoy estaba escuchando una alabanza que tiene Marcos Barrientos, que creo que es con su hija, que es el Salmo 23 se llama. Pero no habla, o sea, uno sabe lo que es el Salmo 23, lo conoce, pero no habla, o sea, no se refiere a o sea, ¿cómo se puede explicar? Se da como una referencia de un contenido del Salmo, pero no específicamente lo que dice el salmista. O sea, que es como que lo tratan de interpretarlo, pero no específicamente. Se ha perdido eso, se ha perdido mucho. Yo escucho muchas alabanzas. Yo lo único que escucho es alabanzas y soy una persona que percibe mucho todas esas cosas y me gusta mucho la música y también selecciono mi música, no soy de escuchar otras cosas. Amén. Sí, sí, hermana, bueno, como dijimos, hay como ahora es una nueva era de la música, de adoración, bueno, hay muchas formas de cantar y hay muchas cosas que no son quizá bíblicas y por eso en ese sentido hay que tener algunos cuidados, digamos, lo que uno va incorporando, ¿no? Porque quizá no sea bíblico lo que se está cantando. Pero como dije recién, Hillsong es un grupo que yo no soy, digamos, adherente ni nada, pero escucho como muchas canciones que uno puede escuchar, diferentes grupos, y no vi nada muy extraño, digamos, en lo que ellos cantan, ¿sí? Lo que ellos interpretan. Ahora, como es su adoración de su vida, es otra cosa, ¿no? Pero lo que ellos están manifestando en las letras me parece que es bastante correcto y más que nombran el nombre de Jesús. Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta, podemos continuar con la siguiente, la hermana Sandra Salazar. Sí, hermano, rescato de la conversación, ¿no? Qué importante es tener discernimiento espiritual. Porque mientras ustedes hablaban, me imaginaba los retiros de jóvenes, ¿no? Nosotros decíamos antes, bueno, campamento de jóvenes, campamento de hermanas, ¿no? Y cuando hablo de discernimiento es ver realmente cuando una persona se manifiesta, ¿no? Y poder ver realmente si es guiado por el Espíritu en cuanto a una alabanza o una oración a una persona, o se manifiesta el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo estoy hablando, que, bueno, comienza a danzar o comienza a mover, digamos, su cuerpo, y cuando uno ve cuando trae desorden, uno puede llegar a decir, bueno, que realmente no lo está guiando el Espíritu, ¿no? Por lo que usted mismo ha dicho, de que el Espíritu Santo nos lleva a un orden, ¿no? Lleva esa adoración que una persona puede hacer al orden, ¿no? Yo digo, qué importante es saber estos detalles, porque cuando uno se encuentra en esos momentos, bueno, primeramente pedirle al Señor, ¿no? Y también discernir con el conocimiento que uno tiene estas situaciones. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, bueno, porque como dijimos, está la adoración a Dios y está la imitación también, porque justamente
el diablo también puede traer, puede haber varias cosas, ¿no? Puede ser un desorden que la gente tiene que aprender también, ¿sí? En algunos casos, y otras cosas que, bueno, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, sino que no es algo de parte de Dios para traer desorden y que la gente de repente que está asistiendo se sienta mal y bueno, ya sabemos que hay artimañas del enemigo, ¿no? Pero yo lo que hablaba anteriormente acerca de ese punto es solamente aclarar para los hermanos quizá que les sirva, quizá ya lo saben ya, pero a algunos quizá le va a servir, que tiene que ver justamente que se ve mucho cuando no es de parte del Señor, cuando la gente no está consciente, ¿sí? Cuando la gente no está consciente, no es del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nunca obra así, ¿sí? Siempre es el Espíritu de Dios nos incentiva a poder adorarle de alguna u otra forma, siempre de forma ordenada, ¿sí? Pero no en un estado de inconsciencia como a veces puede suceder en lugares que no son de parte de Dios o adoración que no es guiado por el Espíritu Santo. Bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. A ver. Bien. Ahora, bueno, estamos en el siguiente punto que tiene que ver con la cultura en la adoración de la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, justamente los ministros, los pastores, los que están, o misioneros que están enviados para justamente enseñar al pueblo a adorar a Dios, porque para eso está el pueblo del Señor, está para que adoremos al Señor y que aprendamos a hacerlo, como dijimos, espiritualmente, de corazón y conforme a la palabra de Dios. Entonces, bueno, cuando hay que transmitir eso, bueno, hay diferentes temas o dificultades para poder llevar adelante una adoración conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la Escritura dice, por diferentes problemas quizá que se puedan presentar. Por ejemplo, la comunicación de ideas por medio del lenguaje, ¿sí? Ya estamos en la época contemporánea, ya estamos en la época en que alguien puede decir, bueno, me han enviado para abrir una obra, me han enviado para predicar el Evangelio, o me han enviado como ministro o pastor a una zona, a un lugar donde yo tengo que cumplir con mi ministerio. Bueno, en una época fue muy común la etapa de los misioneros, hasta el día de hoy, ¿no? Pero digo que en otra época los misioneros eran de Europa a Estados Unidos y después de Estados Unidos comenzó a ser hacia América o también de Europa a América. Entonces, obviamente que ahí surgía un gran problema porque había mucha diferencia en el tema del lenguaje, ¿sí? Entonces, el ministro o el pastor, el que iba a comenzar esa obra, tenía el desafío, digamos, de llevar a la gente que él estaba congregando, que él estaba ministrando, llevar a una adoración a Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Algunos aprendían el idioma, algo del idioma, pero cuando se llega a ese lugar, se dan cuenta que las ideas que se quieren transmitir en el idioma original, bueno, no tienen que ver con el idioma, digamos, a donde uno llega, ¿sí? Y por más que se aprenda el mismo lenguaje, ¿sí? Ustedes saben que cada ciudad, cada provincia, cada región tiene su léxico, su forma de hablar o
sus costumbres en la forma del habla, lo que sea cómo hablan en su barrio, cómo hablan en su ciudad. Y aunque sea el mismo idioma, es diferente una palabra en un lugar que en otro. ¿Se acuerdan? Quizá cuando venían, por ejemplo, algún predicador, bueno, esto es mínimo porque es un momento que uno llegue, que predica y que da en un campamento o algo, quizás no sea tan problemático. Pero cuando venía algún misionero, algún pastor de Estados Unidos y quería predicar el mensaje, tenía que cuidarse. ¿Por qué? Porque quizá la palabra que él había aprendido en castellano para decirla, no sé, en México, cuando venía acá en Argentina, si la decía, bueno, quizá dijo una palabrota, ¿sí? Bueno, eso sería en un caso negativo sería, bueno, decir palabras que quizá en esa región sean malas palabras, o quizá no tener las palabras justas como para enseñar bien a la iglesia o a los congregantes a adorar a Dios, ¿sí? Por eso, aunque esto parece como que fuera algo sencillo, que no fuera nada, pero no, tiene su complicación, porque la idea es que el ministro pueda enseñar a la gente con lenguaje que la gente entienda y pueda comprender, con ideas que la gente pueda comprender. Entonces, si el pastor está formado en una X ciudad, y si de esa misma ciudad él comienza a hacer una obra o a formar una iglesia o a enseñar, obviamente que él va a poder dar ideas más claras porque es de esa zona. Va a ser fácil porque él conoce a la gente, sabe, tiene su misma forma de hablar, su mismo idioma y también mismo lenguaje, la misma forma de hablar. Pero cuando uno va a otro lugar, entonces ahí, bastante diferente, ahí ya se complica, digamos, poder transmitir la idea de lo que es la adoración al Señor. ¿Sí? Acá mismo puede pasar, digamos, de cuando se va de una provincia a otra. ¿Sí? Acá mismo, digamos, hablamos todo el mismo idioma, pero de una provincia a otra también cambian las palabras y cambian las ideas que se transmiten por las mismas palabras. Y eso es el desafío, digamos, el pastor o el ministro que va a trabajar en esa área, de poder conocer bien, aprender bien y empaparse lo que es el lenguaje, la forma de expresión de la gente para poder, obviamente sin entrar en palabras que no corresponden, poder transmitir mejor la enseñanza de adoración a las personas, ¿sí? Por eso es como que siempre es mejor, aunque Dios puede usar a cualquier persona, siempre es mejor que, como alguien decía en otra época que me comentó, me dijo, bueno, este es criollo, ¿sí? Este que se hace cargo de la iglesia es un criollo. ¿Por qué? Porque era de la misma iglesia, sabía lo que hablaba la gente, sabía la costumbre de la gente, entonces siempre va a transmitir mejores ideas el que es parte de esa comunidad o de esa zona para poder enseñar a la gente. ¿Sí? Cuando es de afuera, cuando es de un entorno bastante diferente, entonces se complica un poquito poder transmitir lo que se quiere enseñar en el tema de la adoración al Señor. Bueno, otro problema que puede surgir en la formación, lo que estamos hablando acá, hermano, es la formación de la iglesia como adoradores, ¿sí? Eso es lo que queremos dar la idea. Y cuando queremos formar la iglesia, la membresía, ¿sí? la congregación, la queremos formar, equipar y enseñar lo que es la adoración, bueno, puede haber complicaciones en algunos casos. Ya dijimos que es el lenguaje, pero también puede haber complicaciones de hábitos y de costumbres. Y cuando veía esto, por ejemplo, se me venía a la mente qué desafío sería, por ejemplo, según los hábitos y las costumbres, comenzar una obra quizá en Río de Janeiro, ¿sí? Porque también ahí es un lugar que la gente necesita a Dios como todo el mundo, pero en ese lugar, por ejemplo, la cultura tiene que ver con los carnavales,
¿sí? Ahí es como que para la gente de ese lugar el carnaval es la vida misma. De hecho, hay jugadores de fútbol que fueron hasta multados porque se escaparon con tal de participar del carnaval, porque era algo que estaban insertado en su vida desde la niñez. Y hay gente que vive de eso, hay gente que trabaja sobre eso, hay gente que invierte sobre eso, y están todos abocados a lo que es el carnaval, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que puede complicar la adoración, porque hay que enseñarle a la gente, bueno, de volverse de esas costumbres a lo que es lo que corresponde como cristianos adorar al Señor, ¿sí? Porque en ese lugar hay que ministrar, en ese lugar hay que enseñar, en ese lugar hay que convivir con el pueblo para poder llevarlos, como dice la palabra, de las tinieblas a la luz del Señor. Pero obviamente es una complicación, ¿sí? La cultura en ese sentido, porque la cultura es las costumbres aceptadas por una sociedad que se van formando con el tiempo, ¿sí? Los usos y costumbres de una sociedad, bueno, se forman con el tiempo. Entonces, hay gente que tiene muy arraigado cosas que no son buenas, cosas que son pecaminosas. Entonces, ahí es el trabajo del ministro, el trabajo del pastor, el trabajo de los que están a cargo de tratar de comenzar un proceso de enseñanza para llevar a los creyentes de ese lugar, bueno, a dejar esos hábitos y costumbres que tanto ensucian la adoración del Señor. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Quizá haya gente que vaya al culto, gente que vaya y busque al Señor, pero después cuando llega el tiempo de los carnavales, de las fiestas paganas, como está tan arraigado ahí, entonces ellos quieren todavía seguir participando en esos lugares, pero bueno, como dijimos, ahí se tiene que transmitir la idea clara, se tiene que transmitir la idea bien, ¿sí? Y tratar de formar a esos nuevos creyentes en lo que es la adoración del Señor. Otra cosa que atenta en la cultura de la gente de cierta ciudad para poder enseñar lo que es la adoración del Señor, también tiene que ver con la religión predominante. ¿Sí? Hay lugares que son, bueno, así como dijimos que Río es un lugar donde la gente tiene como religión casi lo que es el carnaval y demás. Hay lugares donde la religión predominante es la religión católica, ¿sí? Aunque hay otros lugares, bueno, como Oriente, que tiene otra religión, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, la religión predominante es la religión católica. Entonces, ahí, ¿qué pasa? La adoración tiene que ver con prender velas, tiene que ver con las imágenes, tiene que ver con la adoración a ciertos santos, como les llaman ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un desafío también en esa comunidad que está tan arraigada la religión, cómo se va trabajando para que se puedan volver a la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Pero la religión también es algo que contamina, es algo que impide, es algo que estorba la adoración, y por eso hay gente que tiene como cultura, ¿sí? La cultura de esa región ya es esa religión. Así crecieron, así lo recibieron de sus padres como herencia, ¿sí? Pero es difícil, pero es el trabajo que hay que hacer. Y el ministro y el pastor tienen que tener en cuenta acerca de esto. Bueno, para retomar lo que veníamos diciendo, recuerden que estábamos hablando ya de lo que es una formación, digamos, de un grupo de creyentes, una formación de una congregación, es decir, llevar el evangelio a diferentes lugares, y bueno, y ahí encontramos que había
algunas dificultades que pueden aparecer en poder transmitir lo que es la adoración bueno, la adoración que Dios quiere, ¿no? La adoración correcta, y a veces hay dificultades en la cultura. A veces no quiere decir que toda cultura sea mala, sino que a veces hay cosas en la cultura que se pueden usar y que son buenas, pueden ser buenas, pero hay cosas en la cultura que son malas, por ejemplo, la idolatría, por ejemplo, las fiestas paganas desordenadas y demás que, bueno, dijimos que trae un proceso, digamos, de enseñar a los creyentes, digamos, a explicarle la idea de que tienen que adorar a Dios no de esa forma, sino de una forma mejor, una forma en santidad. Bien, seguimos. Gloria a Dios. Creo que ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, dijimos entonces que la cultura puede ejercer un problema para la formación de ese grupo de adoración o de esta congregación. El lenguaje puede ser un problema, los hábitos y costumbres, como dijimos, puede haber fiestas y demás que atenten contra la limpia adoración del pueblo. La religión predominante, ¿sí? que es la religión que está culturalmente en una región, bueno, esas regiones tienen cosas malas que hay que ir puliendo a la iglesia para que aprendan a tener una adoración conforme a la palabra de Dios, pero también lleva un proceso de trabajo, de entendimiento. Otra cosa es la situación socioeconómica de la congregación, ¿sí? No es lo mismo estar predicando en un lugar, una zona importante de una ciudad, una zona, digamos, de altos recursos, que predicar en lugares, digamos, más con menos recursos económicos, con más pobreza, no es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí hay que tener el tacto, digamos, el tacto, la sensibilidad, digamos, para llegar a la gente y explicarle lo que significa una buena adoración. A veces, quizá, la diferencia que hay en estas grupos de personas es que quizás la gente que tiene buenos recursos económicos o altas entradas económicas, cuando quiere buscar a Dios en adoración, va a mirar mucho la estética del lugar. Va a mirar mucho cómo está el templo, la estética que tiene, ¿sí? La hermosura que puede tener un templo, y le va a prestar atención a eso. Pero no tanto, digamos, la gente que tiene bajos recursos, quizás no le importe tanto porque ellos están más preocupados. Quizás hay lugares que hay tanta pobreza que casi, digamos, algunos llegan al día para poder comer algo. No tienen una entrada que les dure ni siquiera una semana. Entonces, en esa situación quizás a ellos no les va a interesar, o quizás sea un poquito desubicado tener algún tipo de lujo en la iglesia cuando la gente está pasando necesidades y, bueno, llega apenas al día, ¿no? Así que por eso también hay que entender esa parte que puede traer problemas también en la enseñanza de la adoración. Y a mí se me ocurre algo también en este momento. Por ejemplo, hay personas que también nos han enseñado y nos han hablado también el tacto que se tiene cuando uno también quizá está en una buena economía y tiene que tratar con personas que están en una condición de pobreza, tratar, digamos, de no ser, aunque hay que vestirse bien como ministro, hay que ser decoroso. Sin embargo, quizá hay lugares que hay que tratar de ser un poquito más como la gente, porque ellos quizá no lo tomen tan bien y eso también puede causar un problema, ¿sí? Porque estamos diciendo que hay que enseñarles a adorar, y a veces hay
trabas ahí, y a veces uno mismo puede poner la traba porque quizás no tiene el tacto, la delicadeza para estar con la gente sin causarles algún sentimiento quizá encontrado, ¿no? Entonces, como un templo extremadamente bonito en un lugar de mucha pobreza, quizá no tiene mucha llegada a la gente pobre. Quizá la forma de vestirse también tiene que tener un poquito más de acuerdo con la gente, digamos, no ostentar. Y también con la gente donde hay lugar de buena economía, como dijimos, también no van a aceptar, digamos, un templo, por ejemplo, que no tenga condiciones de belleza, si se quiere, de limpieza, de un lugar lindo a los ojos. Bueno, hay gente que se fija según la escala social que tenga. Así que por eso también hay que ver ese punto cuando se evangeliza, cuando se está formando una congregación de adoración. Bueno, el diseño arquitectónico puede ser afectado por la cultura religiosa. Bueno, esto tiene que ver más que nada porque, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, ellos eran anglicanos, ¿sí? La iglesia anglicana que cuando comenzaban a hacer obras o evangelismo, como venían de una iglesia anglicana, bueno, ellos tenían una forma de templo ya definido. Y creo que si nosotros miramos en este tiempo, en algunos lugares, hay iglesias que tienen un templo con una forma arquitectónica igual, digamos, ¿sí? Son todos iguales porque son de una religión específica. Bueno, eso también ya venía de antes, por ejemplo, la iglesia anglicana, bueno, ellos tenían una forma de templo, ¿sí? Con dos lugares en el frente y la cruz en el medio, que era típico de la iglesia anglicana o de Inglaterra. En cambio, las iglesias, digamos, de Estados Unidos tienen otra forma, tienen otro diseño, ¿sí? Y, bueno, ahí también en Estados Unidos se enseñó o se abogó, digamos, por el hecho de la predicación, de que tiene que llegar a mucha gente, y la cultura es tener mucha cantidad de gente en un lugar. Fíjese que las iglesias antiguas solamente se distinguían a tener un grupo de gente, una cantidad mínima, lo que más o menos podía entrar ahí, y hasta ir a todo. Pero en Estados Unidos como que está ese sentir, digamos, de que hay que llegar a mucha gente, entonces los templos se comienzan a hacer templos mega iglesias, mega templos, y bueno, hay una diferencia ahí en la arquitectura. Eso también puede afectar, como dijimos, en la adoración. Bueno, también otra cosa, el concepto de liderazgo pastoral. ¿Por qué? Porque hay sociedades o culturas que quizá le dan al pastor, digamos, el liderazgo total de todas las cosas, y el pastor, digamos, el que tiene que hacer todas las cosas porque tienen marcado ese concepto, ¿sí? De que el pastor es el que tiene que hacer, predicar, organizar, dirigir, bueno, hacer todo, y el resto solamente está y acompaña, pero no tiene participación. Bueno, hay culturas, por ejemplo, que han visto el liderazgo del pastor, o el pastor mismo está en una cultura que es más de participar a la congregación, entiende que la congregación, digamos, fue llamada por Dios para que todos sean sacerdotes del Señor, entonces delega y da tareas de adoración a la mayoría de los miembros para que todos puedan participar, ¿sí? Así que dependiendo la cultura, la forma que está formada la iglesia o el grupo religioso, bueno, ahí el pastor tiene que saber cómo conducirse. Quizás si en un lugar donde la iglesia está acostumbrada a participar, a trabajar, quizá llega un pastor con un liderazgo total, digamos, no va a poder encajar en ese grupo, en esa congregación, y no va a poder ayudarlos en la adoración, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando se llega a un lugar donde la gente está acostumbrada a que haya un solo líder que maneje todo y que haga todo. Bueno, son cosas que a veces pueden traer complicaciones en la adoración, ¿sí? Entonces hay que
el pastor ahí, el ministro, el misionero, es el que tiene que ir buscando la forma de estas consignas, llevar lo que es la adoración correcta, irlas enseñando, irlas quitando, digamos, lo que tenga que ver con la cultura que afecte a la adoración, ir cambiando esa forma para que sea una adoración más agradable al Señor. Bien, vamos ahora, hermanos, a pasar al punto que tiene que ver con los elementos de un culto de adoración. ¿Qué es esto? Esto habla acerca de estudios, ¿sí? Y digamos, iglesias que han llegado a tener un formato de culto, obviamente instruido por la palabra de Dios. Y bueno, lo que se cree que es un buen culto, lo que se cree que es un buen formato de culto y los elementos que corresponden a un culto, bueno, basado en muchas iglesias, muchas experiencias, entonces aquí se pone lo que sería, lo que es importante para que el culto de adoración sea efectivo, ¿sí? Porque aunque el culto y la adoración lo hacemos para Dios, sin embargo, la voluntad de Dios es que la gente se vaya incorporando y que la gente se vaya convirtiendo al Señor, y para eso el culto tiene que ser de lo mejor, ¿sí? Tratar de buscar las virtudes de un buen culto para que la gente que venga sea convertida, para que la gente que venga encuentre su bálsamo, ¿sí? Su descanso en el culto, en la adoración al Señor, y que también sean convertidos a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, primer elemento que tenemos, la primera parte del culto, porque el culto se divide en tres partes, hermanos, ¿sí? La primera parte es la alabanza y la adoración. La segunda parte del culto tiene que ver con la proclamación. Y la tercera parte tiene que ver con el compromiso. El compromiso de las almas, bueno, que van a ese culto para alabar a Dios. La parte más importante del culto es justamente el altar. Ahí estamos viendo un altar, ¿no? Lleno de hermanos que han pasado ahí. ¿Por qué? Porque ese es el momento más importante del culto, ¿sí? Obviamente que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es importante, pero Dios envía su palabra para algo específico, ¿sí? La proclamación de la palabra es para lograr algo, no solamente para hablar, sino para lograr un impacto en la gente. Entonces, la palabra de Dios la alabanza y la adoración es importante, la predicación es importante, pero el punto crucial del culto es justamente el momento del altar, porque ahí se hace el compromiso, ahí se hace la declaración de servicio, la transformación del corazón, la decisión de lo que uno escuchó en la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Así que recordemos esto siempre, que el momento más importante del culto es el momento del altar, es el momento de la decisión, es el momento de dar el paso de fe después de haber escuchado la palabra de Dios. Porque como dijimos, Dios lo que quiere es un culto que sea efectivo en la vida de las personas. Porque qué triste es que la gente pueda llegar a la iglesia y que nunca más vuelva porque sintió que, o piensa que no sintió nada. Piensa que no fue ayudado por lo que alguien le predicó, le habló, le enseñó, le dijo, te llevo a la iglesia para que encuentres respuesta ahí. Y resulta que no encontró respuesta porque quizás no fue un culto diseñado y que tenga los elementos necesarios para que la gente pueda llegar a la iglesia y quedarse impactada por la presencia de Dios. Así que la primera parte es la adoración y la alabanza, ¿sí? En todo culto. Recuerden que dijimos que adoración y alabanza es casi lo mismo, pero tiene diferentes
formas, digamos, de acción, o sea, motivaciones. La adoración, ¿por qué es? Se adora a Dios porque es Dios, sencillamente, ¿sí? Ni más ni menos que es el Dios Todopoderoso, y solamente porque Él es Dios, o mismamente porque Él es Dios, adoramos. Y la alabanza también tiene que ver con glorificar al Señor, pero es por el motivo de que Dios hizo una obra en nosotros. Entonces declaramos la obra que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Cuando queremos glorificar lo que Dios hizo en nosotros, cuando queremos declarar lo que hizo en nosotros, estamos alabando a Dios, con la palabra o con una canción. Y cuando queremos adorar, lo hacemos sencillamente porque Él es nuestro Dios y queremos tener una relación espiritual, con una relación de agradecimiento, una relación de amor, más que agradecimiento, ¿no? Una relación de amor con el Señor. Eso es adoración. Ahora, cuando vamos al culto, lo bueno que se puede implementar es el preludio instrumental. ¿Qué significa eso? Que no está bien, hermanos, que vayamos al templo y que, o sea, no es lo que se esperaría de un culto espiritual y significativo, ¿no? Y de la preparación para un culto. No está bueno que lleguemos al culto y bueno, que estemos conversando, hablando, quizás hasta riéndonos de cosas que no tienen nada que ver con ir a adorar al Señor, ¿sí? Y eso es normal y eso es común, eso pasa, pero lo ideal es que uno vaya al culto con esa reverencia, con esa adoración, con esas ganas de adorar a Dios, ¿sí? No estoy hablando de estar amargado, estoy hablando solamente de decir tener esas ganas de ir al culto, a la casa de Dios, porque aunque el templo no tiene nada de sagrado, ¿sí? Lo único que lo hace sagrado es que en el momento nos reunimos para adorar a Dios, eso lo vuelve sagrado en ese momento. El templo mismo no tiene nada de sagrado, pero es muy bueno que vayamos con una actitud de adoración ya desde el principio. Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo, ¿sí? Tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, ¿sí? Por sus atrios con alabanza. Es decir, ahí ese Salmo nos está instruyendo que a la iglesia o a adorar a Dios ya vamos con la intención de alabar, ya vamos con la actitud de adoración directamente al templo. Entonces, cuando venimos desconectados, quizá no es algo aconsejable, y por eso es muy bueno que en el culto se prepare un preludio instrumental. ¿Qué significa eso? Bueno, significa música, ¿sí? Música que se esté tocando unos minutos antes de que comience el horario de culto, ¿sí? Tenemos que fijarnos también el tema de los horarios porque aquí quizá en América Latina quizás tenemos no nos adherimos mucho a lo que es la puntualidad de las reuniones, ¿sí? En muchas áreas, pero también en la iglesia. Entonces, tendría que haber un horario de culto, ser puntuales con el horario de culto, comenzar a la hora, pero antes de ese horario hacer ese preludio musical para que la gente que llegue, que vaya llegando antes del culto, esté sintiendo una diferencia, ¿sí? Esté sintiendo, digamos, que no hay un vacío para hablar, quizás para estar en otra cosa, sino que la música nos está recordando que está por empezar la adoración. La música nos está recordando que está por empezar el momento de alabar y buscar la presencia del Señor, ¿sí? Entonces eso puede ser una música instrumental solamente algunos instrumentos que estén tocando, ¿sí? A mí me parece que también puede ser alguna canción, algún himno suave, no hace falta que sea solamente instrumental, pero sí tiene que haber como algo que vaya preparando el momento para el inicio de lo que es el culto de adoración. Eso nos ayuda mucho. Bueno, después de que, vamos a suponer que ese preludio pueda ser por lo menos 5 minutos antes. Si el culto es a las 10 de la mañana, por lo menos el preludio de instrumentos o un himno suave, ¿sí? que invite a adorar a Dios, se puede ir cantando 5 minutos antes o 10 minutos antes, ¿sí? Eso sería una buena
preparación. Y digo en este momento porque ahora, bueno, hay restricciones para, en este momento, por lo menos de tiempo y demás, no se puede, digamos, explayar mucho o hacer mucho tiempo de reunión, así que al menos 5 minutos antes de la reunión es bueno que se pueda comenzar con ese preludio. A la hora de que comienza el culto, puntualmente, se hace el llamado a la adoración. ¿Sí? ¿Cómo se hace ese llamado? Bueno, puede ser también con una alabanza, puede ser también con una canción que el ministro esté dirigiendo para adorar a Dios, y ahí ya se toma el micrófono para animar a la congregación con esa canción, o puede ser de palabra, ¿sí? El ministro o el pastor que abre el culto puede llamar a la iglesia a adorar, ¿sí? Como el comienzo en sí de lo que es el culto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como dijimos, con una alabanza o con una palabra, una oración, ¿sí? Un llamado de palabra para que la iglesia se prepare también a cantar a Dios. Tenemos luego lo que es la invocación. Una vez que el director del coro, el ministro de alabanza o el pastor mismo invita a la gente a adorar a Dios, ¿sí? Acá la palabra va dirigida a la gente, ¿sí? Acá se dirige a los hermanos, se les habla, se les anima y se les invita a adorar a Dios. Y después de eso, de ese momento, vendría lo que es la invocación. Es decir, pedirle a Dios, ¿sí? Que el Señor esté tomando la autoridad, el control de ese culto, que el Señor esté bendiciendo, ¿sí? A todos los presentes para que el Señor se mueva con poder, que Él esté obrando en los corazones, que Él esté dirigiendo el culto. Estamos invocando la presencia de Dios para que Dios sea el receptor de la alabanza del pueblo, ¿sí? Esa es la invocación, pedir a Dios su bendición sobre la congregación. Ahí nos dirigimos a Dios, ¿sí? Ahí el pastor se dirige a Dios, ahí el encargado, digamos, de esa área de administración se dirige a Dios para pedir esa bendición. Bueno, después, una vez que ya se hace esa invocación, esa oración, para que Dios bendiga, se manifieste en el templo, en la congregación, se pasa lo que es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es las canciones que podemos cantar, ¿sí? Los coros, los himnos. Alabanza también puede ser la lectura bíblica, porque también eso es parte de la alabanza. Quizá hay momentos que se da lugar a la lectura, se da lugar a alguien que alabe a Dios y diga, bueno, yo quiero alabar a Dios con esta lectura bíblica en un momento del culto. Eso también es parte de la alabanza, o sea, no dejemos que la alabanza solamente las canciones, ¿sí? También se alaba a Dios por medio de la escritura y de los salmos que se puedan estar leyendo. Bien. Antes de la segunda parte del culto que dijimos que es la proclamación, también es importante, hermanos, que la iglesia o los congregantes entren en ese ámbito espiritual, que puedan salir de lo que es lo secular, ¿sí? de lo que uno viene de su casa, de sus cosas, sus tareas, sus preocupaciones, y comencemos a adentrarnos cada vez más en lo espiritual. Para eso, como dijimos, es el principio del instrumental. Bueno, eso nos va llevando a la introspección, que sería, bueno, mirarnos a nosotros mismos, ¿no? La idea es que cada congregante, cada miembro de la iglesia que llega al culto, tenga un momento para el cual él poder mirarse cómo está su condición, ¿sí? Recuerde que el que pagó por todos nuestros pecados es el Señor Jesucristo, y Él nos llamó, como dijimos, a una adoración de vivir una vida agradable al Señor, de adoración, como dice Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y seguramente fallamos en la semana, de domingo a domingo que volvemos a ir a la reunión,
hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas indebidas, hemos tenido malos pensamientos, bueno, cosas que contaminan nuestra vida espiritual. Entonces, antes de que Dios se manifieste, antes de que Dios comience, que nosotros podamos adorarlo al Señor de una forma limpia, de una forma confiada por el poder del Señor, es importante la introspección, porque cuando no hay arrepentimiento, obviamente no hay manifestación del Señor en el corazón de ninguno. Recuerde ¿qué mandó a hacer el Señor cuando Él se iba a manifestar a Israel? Él mandó a Juan el Bautista a predicar, ¿sí?, que haya arrepentimiento en el pueblo para que Él se manifestara. Él dijo, preparar el camino del Señor. ¿Sí? ¿Y cuál era el camino que tenía que preparar, ¿sí?, al Señor? Bueno, un camino llano, un camino de donde no hay altivez, donde no hay algo pecaminoso, sino que hay más que nada humillación y arrepentimiento. Entonces Juan predicaba arrepentimiento y esa fue la preparación de la manifestación del Señor en aquel tiempo. Pero es lo mismo también en lo espiritual. Es decir, difícilmente Dios se comience a manifestar o a tocar o a obrar en la vida de alguien si primeramente no hay arrepentimiento. ¿Sí? Así que por eso es importante la introspección, mirarse a uno mismo, mirar su vida, mirar su semana, mirar sus días y llegar al templo y en el momento del culto poder confesar a Dios nuestros pecados. Con sinceridad, obviamente, ¿no? Con un corazón sincero de que hemos fallado. Bueno, el punto es que nadie puede decir por otro en qué momento del culto ha de hacerse la confesión de pecado. ¿Sí? Es decir, la gente tiene que sentirse tocada por la presencia, por la palabra de Dios, ¿sí? La gente tiene que sentirse esa necesidad de confesar sus pecados, pero eso no pasa en un horario del culto. Eso es lo que queremos decir, o lo que se refiere esta palabra. ¿Sí? No podemos decir, bueno, esta es la hora de arrepentirse, ¿sí? O las 10:15 es la hora del arrepentimiento, ¿sí? De realmente arrepentirse, ¿no? Así que como no hay un horario, no hay un momento, alguien quizá siente al momento que llega a la iglesia ese arrepentimiento y comienza a confesar a Dios para que Dios lo bendiga, lo limpie y lo prepare para su adoración. Pero quizá otros llegan sin esa idea o sin ese sentimiento de confesar, no se siente culpable por diferentes cuestiones, pero quizá más adelante en el culto comienza a sentirlo. ¿Por qué? Porque hay un coro que tocó su corazón. Hay un coro que le habló, hay un himno que le habló, ¿sí? O quizá el ministro dijo una palabra que le tocó su corazón y ahí en ese momento, en un horario cualquiera de culto, él siente ese arrepentimiento y comienza a confesar sus pecados a Dios. Y eso es una preparación muy, muy linda para ser bendecido. Bueno, una letanía de confesión puede liberar las emociones para confesar. ¿Sí? ¿Qué es una letanía? Bueno, una letanía es algo parecido como hacen en la Iglesia Católica, que alguien dice una palabra, una frase, ¿sí? Invocando a Dios, ¿sí? O hablando algo específico, y la congregación hay partes que responde y completa esa frase. Bueno, esto no es para que lo hagamos nosotros, pero es para explicar lo que es una letanía y que hay iglesias que, como dijimos, que hay iglesias que vienen de lo que es la Reforma, hay iglesias que son, aunque son evangélicas, todavía siguen muy pegados a cosas, digamos, de su antigua religión y quizá tienen alguna costumbre, por ejemplo, como la letanía. ¿Sí? No hay que hacer eso, no hace falta que lo hagamos nosotros, pero sí significa que podríamos llamar que una letanía sería una palabra, una oración hecha con ese propósito, ¿sí? De animar a la gente a confesar sus pecados, ¿sí? Y quizá una oración les sirve, como dijimos recién, puede ser un himno, puede ser un cántico, pero puede ser una oración, unas palabras
que está a cargo de la adoración, que toque el corazón de alguien y ahí sí sienta el momento de confesar sus pecados. Eso puede ayudar, como dice acá, a liberar esa emoción que está como casi a punto de confesar, pero bueno, una oración le ayuda. Los himnos de alabanza y testimonio también ayudan, a veces, como dijimos. ¿Por qué? Porque hay cultos que se dan lugar a los testimonios. Hay cultos que son muy dinámicos, ¿sí? Hay cultos que son directamente alabanza, hay adoración, predicación y altar, ¿sí? Bien dinámicos. Pero hay cultos que dan lugar a los testimonios y eso está bien también, ¿sí? Y eso ayuda también a la gente que pueda también un testimonio de arrepentirse y confesar su pecado y pedir a Dios la bendición. Ahora, ¿puede alguien desear llegar temprano y meditar en silencio? ¿Por qué? Porque también es importante el silencio para poder meditar. Nosotros no tenemos costumbre, ¿sí? No tenemos costumbre, no sé cómo cada hermano hacen el culto, cómo lo tienen diseñado, ¿sí? Pero en esta época creo que no tenemos mucha costumbre de que haya silencio en el templo cuando se va llegando. Yo me acuerdo que, esto le comentaba a mi esposa, que los primeros tiempos que había yo llegado a la iglesia, me acuerdo que llegábamos y había 2 o 3 hermanos orando, o 4 hermanos, y bueno, se respetaba mucho el tema ese de esa llegada, porque había hermanos orando, otros se quedaban en la silla, también respetando la situación al menos, y otros quizá aprovechaban y mientras que el culto no empezaba y había silencio, se podían hacer confesiones, ¿sí? Así que puede pasar eso, que también haya momentos antes de que comience la parte musical, como dije, el preludio del comienzo, quizá antes, está bueno eso, digamos, de una preparación, digamos, que la gente pueda llegar y hacer eso. Repito que nosotros no tenemos costumbre porque hay iglesias que quizá tienen más costumbre de esto, ¿sí? Tienen esa forma, digamos, de que hay más, hay un espacio de silencio y enseñanza para que la gente pueda llegar y meditar y bueno, en todo caso, como dijimos, confesar su pecado, que es tan importante. Igualmente, debe haber un tiempo específico para confesión en el orden del culto. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que aunque no hay un horario en que la gente pueda arrepentirse y confesar, la gente lo puede sentir ese arrepentimiento en cualquier momento del culto. Sin embargo, estaría bueno tener un tiempo para la confesión en el orden del culto. ¿En qué sentido? De que estaría bueno, por ejemplo, a mí, yo estuve meditando en esto, y estaría bueno tener un momento en que se pueda cantar un himno o un coro que tenga que ver con bueno, presentarse a Dios con arrepentimiento, reconocer nuestros pecados, nuestros errores, que lo tenga la letra, y que después, bueno, alguien que esté a cargo de eso pueda tomar ese momento que baja la música, baja, digamos, la canción más suave, y poder ayudar, ¿sí?, a las personas a que puedan confesar, ¿sí? Eso no quiere decir que la gente lo haga en ese momento igual, quizás no lo hagan, pero serviría mucho que ese momento para que lo puedan hacer, porque es una preparación para la manifestación de Dios en la congregación y en los corazones que están confesando sus pecados, ¿sí? Así que el punto es ese, ¿sí? Es importantísimo la confesión, la introspección. No hay un lugar, no hay momento que sea quizá fijo que lo van a hacer todos, pero estaría bueno poner un momento en que se pueda ayudar a los hermanos que lo puedan hacer. Punto número 3, tenemos en el culto la celebración y acción de gracias. La celebración no puede ser anotado en el orden del culto, lo mismo que dijimos recién con el arrepentimiento. Es decir, no podemos poner un horario de arrepentimiento y que todos se arrepientan. Cada uno se arrepiente o confiesa en diferentes momentos según lo que asocia en ese momento. La celebración tampoco se puede
automáticamente en un horario decir, bueno, alégrense hermanos, ¿sí? Aunque a veces lo podemos decir, pero no es que lo vayan a hacer porque lo digamos, pero tiene que haber, ¿sí? Debe estar presente la celebración en el culto. Tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, exaltación para el Señor con las alabanzas. Los adoradores también celebran por medio de la lectura pública de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? Que también cuando se está leyendo la palabra de Dios, qué bueno que es que haya gente que participe, que haya hermanos que participen, declarando, ¿sí? Glorificando a Dios por las promesas que se están diciendo. ¿Sí? Esa palabra se puede decir casi en un momento del culto, que el culto se va desarrollando, alguien tiene una palabra, ¿sí? El ministro que está ahí para ministrar, tiene una palabra, una promesa del Señor, y bueno, que la iglesia celebre esa palabra de Dios porque es una promesa de bendición. Y qué bueno cuando la iglesia es participativa en esto, cuando la iglesia comienza a decir amén, cuando la iglesia comienza a glorificar a Dios, porque se está hablando, se está leyendo esas palabras, esas promesas del Señor, ¿sí? Ahí hay celebración también, puede haber en la lectura bíblica. Aquí tenemos otro punto que dice que también nos alegramos, aunque acá nos alegramos de una forma diferente, ¿no? En la cena del Señor. Cuando tomamos la Santa Cena, también nos alegramos porque esa es una promesa de la vida eterna por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, aunque recordamos la cruz de Cristo, recordamos sus sufrimientos, también recordamos o tenemos en mente la venida del Señor, el reino de Dios que se va a establecer. Entonces también en ese momento podemos alegrarnos en el corazón, ¿sí? Ya no haciendo quizá más bulla, digamos, en la celebración, sino algo más silencioso y de forma reflexiva, meditando, ¿sí? Porque estamos alegres porque Dios nos ha dado esta bendición de participar en la Santa Cena y esperar su venida por la iglesia del Señor. Bien, punto 4 también es importante, ya como dijimos, pasamos el punto de que hay celebración, si en algún momento hay celebración, hay alegría y gozo también en el culto, pero también llega la parte de la petición e intercesión. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pedirle a Dios por la congregación y pedirle a Dios también por las almas perdidas. Eso es algo importante que la iglesia, cuando se reúne a adorar, tenemos que tratar de incorporar o de hacer en un culto, como dijimos, un culto que tenga los elementos necesarios. Quizá hay cultos que no los tienen, quizá hay cultos que se hacen y hay partes que no los tienen, pero esto, como dijimos, es lo que sería un culto con todos los elementos que hacen un buen culto de adoración. Entonces tiene que haber un momento de intercesión. La oración pastoral es una parte emocionante del culto que mueve a la congregación. ¿Por qué la oración pastoral? Porque todos tenemos que orar, todos tenemos que interceder, ¿sí? Interceder por, como dijimos, el pastor comienza quizá intercediendo por los presentes, pero también esa intercesión tiene que pasar a todo el mundo, a todo el barrio, a toda la ciudad en que la iglesia está y que la iglesia quiere llegar con la palabra del Señor. Entonces ahí el pastor lo que hace es dar como esa fuerza, ese ánimo, ¿sí? Y ayuda a la congregación para que toda la congregación oremos y pidamos por toda la ciudad, ¿sí? Porque Dios oye la intercesión que la iglesia hace por la ciudad. La Biblia dice que hay que orar por la ciudad donde estamos, ¿sí? Bueno, este es un buen momento que en el culto se puede incorporar la intercesión por la ciudad en que vivimos, ¿sí? Entonces el pastor es el que guía, pero toda la congregación se añade al pastor orando por toda la ciudad para que Dios traiga salvación al lugar donde la iglesia fue plantada. El pastor
y la gente está orando al mismo tiempo, aunque sea solamente el pastor el que dice la oración. Bueno, ¿por qué? Bueno, el pastor toma el micrófono, ¿no? Entonces el pastor es el que dirige, el que se escucha, pero todos estamos orando juntos como iglesia. El pastor dirige y todos acompañamos la oración, todos decimos amén o tratamos de alinearnos a la oración pastoral para que todos podamos orar. Cuando se hace una oración, hermanos, también hay que aprender que muchas veces alguien ora y el que está dirigiendo la oración, ¿sí?, es el encargado de dirigir la oración y todo lo demás oramos y seguimos a esa oración. No es momento de orar de que haya alguien que está dirigiendo y otro esté orando por otra cosa diferente de lo que está orando el que está dirigiendo. Así que el pastor es el que dirige, en el caso de que él sea el que toma la oración, que es siempre recomendable, es lo mejor. Pero aunque él está dirigiendo, todos estamos orando, ¿sí? Y tenemos que alinearnos a la oración pastoral por lo que él está diciendo, bueno, y asentir con un amén o alinear las palabras de oración junto con el pastor. La iglesia local, adorando, intercede por el mundo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo la iglesia. Estamos orando por todo el mundo y principalmente por el barrio donde estamos. En esta oración, pastor y congregación buscan la ayuda de Dios. Le pedimos a Dios, Señor, bendecí todo este barrio, bendecí toda esta localidad, te pedimos por todas estas almas y todos juntos estamos orando. Y eso es muy importante, hermanos, ¿sí? A veces quizá que no nos damos cuenta y vemos cada uno en su casa, pero qué poderoso que es cuando nos unimos la congregación cuando hacemos las cosas para Dios. Por ejemplo, cada uno tiene que orar en su hogar y pedir a Dios por su vida, por su familia y practicar la oración al Señor, ¿sí?, de corazón. Pero es diferente cuando la iglesia se reúne a orar, cuando hay un tiempo de oración comunitaria, un tiempo de oración con la iglesia. Ahí dice Dios que hay unidad, hay armonía y Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, qué bueno es que la iglesia pueda tener un tiempo de intercesión en el culto para, juntamente con el pastor, todos pedir a Dios que Dios bendiga nuestra ciudad. Bien, ahora llegamos al punto de la afirmación y proclamación. ¿Afirmación de qué? Se afirma a la iglesia, se afirma al pueblo en la fe, se afirman a que sigan adelante, que sigan sirviendo al Señor, que se sigan santificando, que sigan sirviendo a Dios con todo su corazón, con toda santidad, que sigan predicando el Evangelio. Bueno, se le afirma en la fe a los hermanos. ¿Y cómo se afirma? Bueno, por medio de la proclamación, ¿sí? Proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo se puede proclamar la palabra de Dios? Bueno, por ejemplo, el canto de un himno se puede usar para proclamar la verdad del Evangelio, pero es solo un medio de proclamación. O sea, hay himnos, como dijimos, que tienen mucha letra escritural, mucha letra de la Biblia, una idea muy clara de la Biblia, así que eso es bueno para poder transmitir esa idea espiritual por medio de algún himno. Y así se proclama también, se hace la proclamación. Pero el himno o la canción es un medio. También se pueden hacer dramas, ¿sí?, obras de teatro, donde también se puede proclamar, también se usa, ¿sí? Hay iglesias que lo incorporan, que gracias a Dios tienen los hermanos que tienen este ministerio y este talento y este don, que lo pueden utilizar. Así que bueno, se pueden usar dramas que presentan mensajes cristianos y ese también son otro tipo de proclamación, ¿sí? Pero, sin embargo, lo que no hay que nunca quitar, o sea, los dramas puede ser que no puedan estar o no haga falta quizá un himno como para predicar un himno, ¿sí? Puede estar, si está mejor y si no está, bueno, a veces no hay recurso para que esté, pero lo que no puede faltar es lo que Dios escogió para la proclamación, que es la predicación de la palabra, ¿sí?
Entonces ahí llega el momento que entra la predicación de la palabra de Dios, que es la proclamación de la palabra de Dios, y Dios usa la predicación para bendecir y edificar la iglesia del Señor. Y bueno, vamos al último punto de los elementos del culto, ya que se ha predicado el mensaje, ya que se ha dado el mensaje del Señor al pueblo, llega el punto de que tiene que manifestarse consagración y compromiso. Es decir, que los que se congregan, que los que han estado participando de la adoración, los que han participado del culto, sean movidos a consagrarse, sean movidos a comprometerse con el Señor, en una vida de compromiso con el Señor. Ese es el paso de fe que estamos diciendo, que eso se va gestando desde que comienza el culto con las himnos, las alabanzas, la adoración, pero bueno, la palabra de Dios, la predicación es lo que va más al punto, lo que va más específicamente, y cuando la palabra de Dios se predica poderosamente y todo se hace con poder, ¿sí? Todo con ayuno, con oración, los himnos, la música, todo se hace con ese espíritu de consagración, de adoración, ¿no? de unción, y la predicación también es poderosa para la gente que está escuchando. La idea es que la gente pueda tomar el paso y decir, bueno, quiero consagrarme, ¿sí? Yo me quiero consagrar a Dios, siento en mi corazón, Dios me tocó, ahora entiendo que Dios quiere que yo me consagre y me voy a comprometer al Señor. Entonces podemos decir que el culto que se organizó, que el culto que se ha preparado, no es exitoso a menos que culmine con la actitud del corazón, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Es decir, tiene que haber en la congregación o en gran parte de la congregación ese sentir de comprometerse con el Señor. Si no hay nada de compromiso, si no hay una actitud así del corazón, entonces no podemos estar contentos con el culto porque no cumplió esa meta. ¿Sí? Entonces nosotros que trabajamos en la organización del culto, que estamos sirviendo en el culto, que estamos preparando y ministrando en el culto, tenemos que saber que tenemos que hacerlo con poder, tenemos que hacerlo con unción, ¿sí? Para que se logre ese efecto. Obviamente, siempre hay gente que no lo va a hacer porque no hay forma, ¿no? O sea, no está quizás llamada a adorar a Dios como Dios quiere y no lo va a aceptar. No, siempre hay un grupo de gente, una cantidad de gente, de personas que no lo va a hacer, por más que el culto sea de lo mejor. Pero la idea es que la mayoría tenga esa actitud, ¿sí? Que se entregue a Cristo, que sea convencido por todo este momento de adoración completo, todo lo que es el culto completo, sea convencido para servir al Señor. Bueno, y con esto terminamos hasta este punto. Dice, la consagración también incluye, o sea, cuando la gente dice, bueno, me comprometo porque la palabra me tocó, la alabanza, yo sentí la presencia del Señor, me voy a comprometer, me voy a consagrar. Bueno, la consagración también incluye el concepto amplio de la mayordomía integral de la vida, ¿sí? Uno entiende que ahora es mayordomo del Señor, porque el tiempo no es nuestro, sino que es del Señor. La familia no es nuestra, sino que es del Señor. Los talentos que tenemos no son nuestros, sino que son los del Señor. Y nuestra economía tampoco es nuestra, sino que es del Señor. Y solamente tenemos que administrar esa economía que Dios nos da, que es de Él, lo tenemos que saber administrar. ¿Y cómo? Primeramente para Dios, dando nuestros diezmos y ofrendas, como dice ahí Romanos, amén, y Malaquía 3:10, ¿sí? Y administrando bien la economía para nuestros seres queridos, para los hermanos que necesitan, ¿sí? Recordamos que también así tenemos que demostrar esa adoración, ayudando al que necesita, ayudando a los siervos del Señor, con diezmos y ofrendas. Cuando uno se consagra, entiende estas cosas, ¿sí? Y cuando no se consagra, no entendió, no fue tocado, bueno, puede haber gente que no sea tocada porque realmente no
no han tenido una experiencia con Dios, o no están alineados con Dios, o son duros de corazón hasta el final, pero la gente, la mayoría, tiene que ser tocada para consagrarse y entender que somos mayordomos del Señor. Amén, hermanos. Bueno, hasta aquí son los 6 puntos que vamos a tocar acerca de lo que es los elementos de un culto, ¿sí? Repito, hay cultos que se hacen más cosas o menos cosas, pero la idea es que generalmente los cultos más importantes, que son más dinámicos, que son más efectivos, tienen todas estas partes, y bueno, hay que el Señor nos ayude a tener la sabiduría para organizar. Amén. La última parte del libro, del estudio, así que ustedes van a encontrar ahí en el libro, ya habla acerca de algunas cosas que tiene que tener el culto, que tenga significado importante, y también cómo el pastor se maneja para organizarlo, ¿sí? Habla de la planificación de cultos, habla de que cada pastor tiene que programar las predicaciones, digamos, con bastante antelación, qué es lo que va a predicar este mes, qué va a predicar el mes que viene, qué va a predicar a mitad de mes, o sea, todo eso tendría que estar programado, y hay pastores que se dedican a hacer toda esa programación, pero hay pastores que la encargan a miembros de la iglesia, que ellos se encarguen, el grupo de adoración, se encarguen de armar todo esto, ¿sí? Porque tiene que ser acorde la predicación con las canciones que se van a cantar, ¿sí? O sea, por eso siempre es bueno que todo tenga un sentido, ¿sí? Si se va a hablar de arrepentimiento, la predicación, bueno, las canciones tienen que ver con arrepentimiento. Si se va a hablar de perdón, las canciones tienen que tener más o menos esa temática, pero todo eso se tiene que hacer con anticipación. Entonces, hay iglesias que el pastor lo hace exclusivo, y hay iglesias que el pastor ya delega y se reúnen para hacerlo con anticipación, y bueno, programan todas las alabanzas, todas las canciones, todas las predicaciones, ¿sí? Eso es la última parte del libro que ustedes tienen ahí para estudiar. Amén, hermanos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hermano Jaime. Padre Cristo, obispo, lo que entendí es el formato más o menos que nos está... No se escucha, hermano. Al menos yo no escucho. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, le quería hacer la siguiente pregunta. El tema de la ofrenda, entonces, ¿sería al último, en el formato que más o menos nos mostró? No hay, digamos, algo que no se pueda cambiar. Lo único que no hay que cambiar es la doctrina y la palabra. Después, lo que es el orden del culto, no hay algo que se tenga que no se pueda cambiar. Yo, por ejemplo, lo hago, en mi caso, yo lo hago lo último. ¿Sí? Después de que hacemos la predicación, que hacemos todo, a lo último hacemos la ofrenda. Por diferentes cosas que yo observé, porque uno tiene que siempre ir viendo cómo va el culto, cómo va la gente, qué momento se puede hacer sin cortar un poquito el ambiente. Así que está bien donde se haga, digo, ¿sí? Así que no está mal hacerlo a lo último o a la mitad. Gracias. Eso de acuerdo lo tiene que hablar el líder, el pastor, junto con sus ayudantes. Si él, como dijimos, él da lugar a la iglesia para organizar, bueno, ahí lo charlan qué sería mejor. Amén, obispo. Muchas gracias. Amén. Bueno, hermana Miriam. Le quería preguntar algo. ¿Sabe que usted sabía que la asamblea tiene como un himnario así que está seleccionada las músicas? ¿Escucha bien? Sí, escuché bajito, pero la asamblea tiene un himnario que está seleccionado. Está seleccionado. Lo tenía la esposa del pastor Félix de acá de Seiza, ¿vio? Tenía un librito
que, que estaba diseñado una serie de música, o sea, de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de Marcos Barrientos, pero estaba seleccionada en inspiración, exaltación. ¿Usted lo conocía? Me parece que es Y un libro bueno, celeste, ¿no? me había hecho una copia. Sí, Creo que y sí es lo muy vi. lindo porque el apóstol Pablo habla sobre eso de que debemos hacerlo todo con entendimiento, ¿no? Y adorar también con entendimiento. Y bueno, y eso me pareció oportuno para comentarlo también. Y eso lleva un orden también, ¿no? Es muy bueno. Lo hicieron un grupo de hermanos, pastores, creo, misioneros. Y bueno, yo le hice una copia y lo tengo siempre, siempre presente. Me gusta mucho porque está catalogado por eso, por inspiración, exaltación, compromiso, dice. Después se lo voy a mostrar, Amén. porque es muy lindo. Amén. Sí, es una ayuda, es una gran ayuda, ¿no? Porque a veces si yo le digo a los músicos, bueno, yo quiero hablar de tal cosa en tal predicación, si ellos tienen que comenzar a investigar y todo eso se va a complicar, así que si hay un libro, un himnario o un cancionero, digamos, que ya esté marcado y ellos saben las canciones, está bueno, ayuda mucho. Amén. Amén, gracias hermano. Bien hermanos, no les saco más tiempo, ya son 9:33. Una pregunta, Sí. que lo bendiga. En la campaña de Canrey, que fue en 1801, no me quedó bien claro si fue bueno o malo, porque vi la foto que había mostrado, sabía que había una especie de desorden, algo así. No lo entiendo Sí, bien, ¿no? porque hay comentarios de algunos, gente que escribió algunos libros acerca del testimonio de esa campaña que hablan de esas cosas. Y mismo el libro que tenemos de adoración, si ustedes lo leen, van a ver que dice que se caracterizó por trances. Así que posiblemente tenga mucho que ver, digamos, que eso pasó, que no fue fue bueno en un sentido, digamos, en el sentido de que se predicó, de que quizá habrá habido cosas buenas, pero parece que no, aparentemente por los testimonios no hubo mucho orden en ese sentido. ¿Sí? Claro, o sea que esto fue la mezcla entre lo que es doctrinalmente en la música, con mucho contenido bíblico, y la mezcla de las emociones. Esto fue el causante de estas cosas, supongo. Claro, se comenzó a mezclar mucho, digamos, no había, digamos, una dirección en lo que era la alabanza, la música, digamos, de Dios, y como se comenzó a apelar un poco a los sentimientos solamente, me parece a mí que cuando uno solamente apela a los sentimientos es como que el enemigo puede tener ocasión para meterse ahí. Así que los sentimientos son importantes, pero siempre alineado con la palabra de Dios. Cuando dejamos solamente lo sentimental, quizás sea peligroso. Así que Claro, claro. solamente Ese yo hago este peligro. comentario porque es un comentario, digamos, que no sabemos porque es muy antiguo y no hay documentación precisa, pero aparentemente se dice eso. Algunos lo toman como algo bueno, ¿sí? Como que fue un avivamiento mundial y sin mucho detalle, y otros se aprovechan para decir, bueno, esto pasó acá, hubo desorden. Amén, pero como dije hoy, nosotros tenemos que estar en el medio de eso, ¿sí? No somos ni de los que decimos que eso es falso, ni tampoco somos de los que nos desordenamos como a veces puede llegar a pasar, sino que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a una adoración adecuada. Gracias, pastor. Amén. Hermana Gladys. Yo creo que siempre que hay adoración, el diablo también se manifiesta, así que pudo haber sido el diablo. Nosotros en las campañas del hermano Flores hemos visto un montón de cosas, buenas y malas, pero no porque eran malas, sino porque el diablo se manifestaba. Y bueno, los hermanos después oraban para liberar a esa persona. Así que por ahí sí, por ahí se veía un tipo de desorden, pero porque la persona se manifestaba, porque tenía un mal espíritu. Pero después cuando los pastores oraban por esa persona y se liberaba, comenzaba una vida en orden, ¿no? Y hubo muchas personas que se convirtieron en las campañas del hermano Flores. Creo que Sandra es una.
Muy bueno, hermana, muy buena acotación, sí, porque también es posible que lo que pasaba en esa ocasión fue, al haber tanta gente que no conocía la palabra de Dios, también puede ser una manifestación no de Dios, sino de sus ataduras que tenía, ¿no? Y eso requería después un tiempo de tratamiento. Amén, muchas gracias. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con la materia. Amén. Esperamos que se haya comprendido, digamos, el espíritu de la materia, de esta materia de adoración, que bien, ya hemos dicho al principio, ¿sí? La adoración es, Dios conoce el corazón, y Él ha diseñado una adoración conforme a la palabra, y bueno, nada le podemos ocultar al Señor, que nuestra adoración siempre sea con una intención pura. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tratar de lograr siempre, no desviarnos a otras cosas, que sea puro, de corazón sincero para el Señor, que lo hacemos para Él, y a eso hemos sido llamados, ¿sí? Y para eso también tenemos la enseñanza que nos dice cómo tenemos que conducirnos y qué es lo que le da valor a la adoración. Nuestra vida completa le da valor a toda expresión de adoración. Bien, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Recuerden que hasta el jueves hay tiempo para presentar todo lo que falta. Creo que es el segundo examen y el trabajo práctico de los instrumentos de la época, ¿sí? Y ya estaríamos cerrando la nota. Si alguno no pudo estar en alguna clase o algo, recuerden, tienen que hablar también con la administración para explicarle cuál fue el motivo, ¿sí? Para que podamos ver bien el tema ese y cerrar la nota que corresponde. Hermano, ¿sí? sería el trabajo práctico número 2 y el examen número 2 el que hay que entregar, ¿no? Claro, sí. Los dos ya el día jueves, para así más rápido podemos ya enviar las calificaciones. ¿Los dos ya están en el Classroom? Sí, sí, sí. Perfecto, hermano, gracias. Sí, creo que están en el Classroom y también lo envía el grupo, me parece. Y si no, lo reviso y veo si lo manda el grupo. Ahí está el ejemplo, digamos, de lo que serían las preguntas y el ejemplo de lo que sería el trabajo práctico. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho, que tengan éxitos. Espero verlos con la ayuda del Señor cumpliendo esta gran meta que comenzó hace 3 años, ¿sí? Que comenzaron en primero, ya están en tercero, ya falta poquito. Y bueno, me alegra mucho que sigan adelante. O sea, nos va a alegrar mucho verlos a ustedes graduados y sobre todo con una mejor comprensión de lo que es el servicio al Señor. Que Dios les bendiga mucho y bueno, nos estamos viendo, hermano. Un gusto haber compartido con ustedes todas estas 5 clases. Amén.